La luna colgaba alta, proyectando una pálida luz plateada sobre la selva. Las sombras se extendían como largas garras sobre el suelo húmedo. Un gruñido bajo resonó entre los densos árboles. Trueno, un gran pastor alemán exmilitar con una cicatriz en el hocico, se mantuvo firme. Su pelaje se erizó. Sus ojos afilados escaneaban el círculo de lobos que se cerraba alrededor de él y del joven que había jurado proteger. «Quédate detrás de mí», Trueno gruñó suavemente sin quitar la vista de los lobos. El chico, de no más de 7 años, temblaba mientras se aferraba al pelaje de la espalda de Trueno. Apenas podía ver en la oscuridad, pero sabía que Trueno nunca lo abandonaría. Trueno era enorme, su cuerpo construido con músculos gruesos de años de entrenamiento y servicio. Sus patas eran grandes y firmes, capaces de moverse silenciosamente a través de cualquier terreno. Su pelaje era una mezcla oscura de negro y fuego, con manchas de gris cerca de sus orejas que mostraban su edad. A pesar de sus años, su fuerza e instintos eran tan afilados como siempre. Los soldados una vez lo llamaron un protector, y hoy, ese título aún se mantenía fiel. Los lobos torcieron sus mandíbulas. Sus ojos brillaban a la luz de la luna. Trueno mostró los dientes y ladró ruidosamente, un sonido que resonó como un trueno. Por un momento, los lobos vacilaron. Pero Trueno sabía que ese momento no duraría mucho. Más temprano ese día, todo parecía pacífico. El amo de Trueno, Esteban, lo había llevado a él y a su hijo, Alejandro, al campamento base en la selva. Esteban amaba las aventuras. Quería que Alejandro experimentara la belleza y el misterio de la naturaleza. «Vamos a explorar profundamente en la selva», Esteban había dicho con una sonrisa. Los ojos de Alejandro se iluminaron con entusiasmo. Trueno se quedó a su lado, alerta como siempre. Su trabajo era proteger. Siempre había sido su misión. Esteban confiaba en él y Trueno confiaba en sus propios instintos. La selva era hermosa, pero también era impredecible. El peligro podía venir sin previo aviso. Antes de que partieran, Esteban le dio a Alejandro algunas instrucciones de seguridad. «Quédate cerca de Trueno. No te alejes y escucha lo que te digo», Esteban le dijo firmemente. «Lo haré, papá», Alejandro prometió, su voz llena de emoción. Trueno observó a Alejandro de cerca. El chico era curioso y lleno de energía. Trueno sabía que sería un desafío mantenerlo a salvo en este vasto y salvaje lugar. El viaje comenzó con un sol brillante filtrándose entre los árboles. Los pájaros cantaban alegremente y coloridos loros revoloteaban de rama en rama. Alejandro se rió cuando vio a un grupo de monos juguetones columpiándose en lianas. «Mira, papá. Son muy graciosos». Alejandro gritó, señalando a los monos. Esteban se rió. «Se llaman capuchinos. Son muy inteligentes». Las orejas de Trueno se movieron mientras escaneaba los alrededores. Siempre estaba en alerta. La selva estaba viva con sonidos, pero ninguno de ellos indicaba peligro. Siguieron un estrecho y sinuoso sendero hacia lo más profundo de la selva. El aire se volvió más denso y cálido. Los altos árboles se extendían muy por encima, sus ramas formando un dosel que bloqueaba la mayor parte de la luz solar. El entusiasmo de Alejandro no disminuyó. Recogió rocas interesantes y señaló plantas inusuales. «Es como otro mundo aquí», dijo con asombro. Los sentidos de Trueno se mantuvieron agudos. Olfateó el aire y escuchó atentamente cada crujido y chasquido a su alrededor. Hasta ahora, todo parecía tranquilo. Pero a medida que avanzaba la tarde, notó algo. Los pájaros estaban más silenciosos ahora. La selva no se sentía tan amigable. Las orejas de Trueno se levantaron. Dejó escapar un gruñido bajo. «¿Qué pasa, chico?», Esteban preguntó, deteniéndose para ver cómo estaba Trueno. Trueno no se relajó. Olfateó de nuevo. Había un olor en el aire, salvaje y desconocido.
Empujó a Alejandro suavemente, instándolo a quedarse cerca. Esteban notó el cambio en el comportamiento de Trueno y se puso más serio. Sigamos moviéndonos. Necesitamos encontrar un buen lugar para acampar antes de que oscurezca, dijo Esteban. Continuaron caminando, pero Trueno permaneció tenso. La selva se sentía diferente ahora. La atmósfera alegre de antes había desaparecido. Cuando el sol comenzó a ponerse, Trueno supo que algo andaba mal. El crujido de los pequeños animales se había detenido. El único sonido era el crujido de sus pasos en el camino. Esteban decidió establecer el campamento en un pequeño claro. Trueno rodeó el área, olfateando y comprobando si había alguna amenaza oculta. Alejandro ayudó a su papá a recoger leña para una fogata. Cuando la fogata crepitó, su resplandor rechazó las sombras de la selva. «Esto va a ser divertido», dijo Alejandro, sentándose junto a Trueno y acariciando su cabeza. Trueno no se sintió relajado. Sus instintos le decían que algo los estaba observando. Se quedó cerca de Alejandro, su cuerpo tenso. El sonido distante de un aullido rompió el silencio. Alejandro se congeló. «¿Qué fue eso?», susurró. La expresión de Esteban se endureció. «Lobos», dijo en voz baja. «Quédate cerca de Trueno». Trueno gruñó suavemente, sus ojos fijos en la oscuridad más allá de la luz del fuego. Sabía que el verdadero peligro estaba apenas comenzando. El fuego crepitó suavemente en el claro mientras los aullidos se desvanecían en la distancia. Por un momento, la selva volvió a estar en silencio. Pero los instintos de Trueno le gritaban. Algo no estaba bien. Olfateó el aire. El olor de los lobos era débil pero presente. Estaban cerca, observando, esperando. Esteban agregó más leña al fuego, su rostro tenso. «Mantengamos el fuego encendido toda la noche», dijo. «Los lobos generalmente se alejan del fuego». Alejandro asintió pero se quedó cerca de Trueno. «No tengo miedo», susurró, aunque su voz temblaba un poco. Trueno se mantuvo alerta. Sus orejas se movían ante cada sonido. Sabía que los lobos no se irían fácilmente. Caminó alrededor del campamento, sus ojos escaneando la oscuridad. La selva se sentía diferente ahora. Los árboles parecían más altos, sus sombras más largas. Los sonidos alegres de pájaros e insectos habían desaparecido. A la mañana siguiente, empacaron y continuaron su viaje. Alejandro trató de mantenerse alegre, señalando plantas e insectos coloridos, pero el camino se volvió más difícil de recorrer. Gruesas raíces y rocas resbaladizas los ralentizaron. Trueno se adelantó, explorando el camino. Olfateó el suelo y se detuvo. Había huellas de lobo. Gruñó suavemente para sí mismo. La manada todavía los estaba siguiendo. Se volvió y llevó a Alejandro y Esteban hacia adelante sin decir una palabra. Mientras caminaban, el malestar de Trueno creció. Los pájaros permanecieron en silencio. La selva se sentía demasiado silenciosa. Siguió captando el olor de depredadores, débil pero presente. Esteban notó su comportamiento pero trató de mantener la calma. «Parece un antiguo sendero de animales», dijo Esteban cuando vio las huellas. «No hay nada de qué preocuparse». Pero Trueno sabía que era mejor. Mantuvo a Alejandro cerca, sus sentidos en alerta máxima. El sol comenzó a ponerse de nuevo, proyectando largas sombras a través del sendero. Los instintos de Trueno le dijeron que necesitaban encontrar un lugar seguro pronto. Esteban encontró otro claro y decidió acampar allí por la noche. Trueno olfateó alrededor, rodeando el área. El olor de los lobos era más fuerte ahora. Ladró una vez, una advertencia. Esteban entendió y preparó el campamento rápidamente. «Estaremos bien», dijo Esteban, tratando de tranquilizar a Alejandro. Pero Trueno sabía que los lobos se estaban volviendo más audaces. No estaban lejos. Al caer la noche, Trueno montó guardia, sus ojos afilados observando la oscuridad.
Las señales de advertencia de la selva estaban a su alrededor ahora. El crepúsculo se asentó sobre la selva. Los árboles se alzaban como gigantes en la luz tenue. Trueno se quedó quieto, las orejas moviéndose. Sus ojos afilados escanearon las sombras. Vio algo en la distancia. Dos ojos brillantes lo miraron desde la maleza. Los lobos estaban cerca ahora. Esteban notó la postura tensa de Trueno. «Están aquí, ¿verdad?», preguntó suavemente. Trueno gruñó en respuesta. Alejandro agarró la mano de su padre. «Papá, tengo miedo», susurró. «Estaremos bien», dijo Esteban firmemente. «Quédate cerca de Trueno y de mí». Los lobos no atacaron de inmediato. Rodearon el campamento, permaneciendo ocultos entre los densos árboles. Trueno podía oír sus suaves pasos. Ladró ruidosamente, esperando asustarlos. Por un momento, la selva volvió a quedar en silencio. Esteban se arrodilló junto al fuego, añadiendo más leña para mantener las llamas altas. «Deberíamos seguir moviéndonos». «Esperarán el momento adecuado», dijo, observando las sombras. Trueno estuvo de acuerdo. Su lenguaje corporal lo dejó claro, no podían quedarse aquí. «Vámonos», dijo Esteban. Rápidamente empacó sus suministros. Alejandro se aferró al pelaje de Trueno mientras comenzaban a caminar. La selva se hizo más oscura con cada paso. Los lobos siguieron en silencio, sus ojos ocasionalmente brillando en la distancia. Trueno abrió el camino, guiando a Esteban y Alejandro a través de la espesa vegetación. Se detuvo de repente, sus orejas se levantaron. Un sonido de crujido vino desde la izquierda. Uno de los lobos estaba tratando de acercarse. Trueno ladró de nuevo, su voz profunda resonando entre los árboles. El lobo retrocedió pero no se fue. La manada los estaba probando, esperando una oportunidad para atacar. «Trueno sabe lo que está haciendo», murmuró Esteban, principalmente para sí mismo. Apretó la mano de Alejandro. «Solo sigue moviéndote». El sendero se volvió más accidentado. Alejandro tropezó con una raíz, pero se levantó rápidamente. «Estoy bien», dijo sin aliento. Trueno se detuvo para ver cómo estaba, luego continuó guiando. Sabía que necesitaban encontrar otro lugar para acampar, un lugar más seguro. De repente, un gruñido bajo vino del lado derecho del camino. Trueno giró la cabeza bruscamente, con los dientes al descubierto. Los lobos estaban haciendo su movimiento. Un lobo salió de las sombras. Su pelaje era oscuro y enmarañado, sus ojos fríos y hambrientos. Trueno se colocó entre el lobo y Alejandro. Ladró ferozmente, su voz profunda cortando la quietud de la selva. El lobo vaciló pero no retrocedió. «Papá, se está acercando», gritó Alejandro. Esteban agarró un palo grande y se colocó junto a Trueno. «Quédate detrás de nosotros», Alejandro ordenó. Trueno se abalanzó hacia adelante, cerrando sus mandíbulas sobre el lobo. El lobo aulló y retrocedió hacia los árboles. Más gruñidos resonaron a su alrededor. La manada todavía estaba allí, observando, esperando otra oportunidad. Trueno se mantuvo erguido, sus ojos nunca dejando las sombras. No dejaría que se acercaran a Alejandro. «Sigan moviéndose», dijo Esteban con urgencia. Se apresuraron por el sendero, Trueno manteniéndose cerca del lado de Alejandro. La selva parecía cerrarse a su alrededor, pero la presencia de Trueno le dio valor a Alejandro. Los lobos habían hecho su primer movimiento, pero Trueno no estaba retrocediendo. La selva estaba en silencio, excepto por el crujido constante de sus pasos en el camino de tierra. El aire se hizo más denso con tensión. Los lobos estaban ahí fuera. Trueno podía sentirlo. Seguía mirando a los lados, sus orejas moviéndose ante cada sonido. Alejandro se aferraba a la mano de su padre, sus pequeños dedos temblando ligeramente. Trueno se quedó cerca, sus ojos afilados nunca descansando. «Seguiremos moviéndonos hasta que encontremos un lugar mejor», susurró Esteban.
Su voz era tranquila, pero sus ojos se movían nerviosamente entre las sombras. Un crujido repentino de los árboles hizo que todos se congelaran. El gruñido bajo de Trueno resonó en su garganta. Su cuerpo se tensó, cada músculo enrollado y listo. El crujido se hizo más fuerte. Entonces, desde la maleza, aparecieron más ojos brillantes. Esta vez, los lobos no permanecieron ocultos. Dieron un paso adelante, uno por uno, formando un semicírculo alrededor del grupo. «Se están acercando», murmuró Esteban, agarrando el palo que llevaba. Alejandro gimió suavemente. «Papá, ¿qué hacemos?». Trueno ladró ruidosamente, dando un paso adelante para proteger a Alejandro. Sabía lo que tenía que hacer. Esta era su misión. Había protegido a soldados antes, enfrentando el fuego enemigo, y ahora protegería a este chico, incluso si eso significaba enfrentarse a toda una manada de lobos. El lobo más grande, una bestia negra masiva con ojos amarillos penetrantes, emergió de los árboles. Su pelaje era grueso y irregular, con cicatrices cruzando su rostro como la insignia de un guerrero. Trueno miró a los ojos del lobo, reconociendo el desafío. Este era el líder de la manada. Los dos se miraron fijamente, ninguno de los dos retrocediendo. La manada observó, sus gruñidos bajos pero constantes, esperando la orden de su líder. «Quédate detrás de mí», ordenó Esteban, su voz firme. Empujó a Alejandro más atrás, más cerca de los árboles. Trueno dio un paso adelante, su pelaje erizado. Dejó escapar un gruñido profundo de advertencia. El líder de la manada mostró los dientes, un gruñido bajo escapando de su garganta. Trueno sabía que esto no terminaría sin una pelea. Tenía que ganar tiempo. Tenía que protegerlos. El lobo negro se abalanzó. Trueno se enfrentó al ataque de frente, sus cuerpos chocando con una fuerza que sacudió el suelo. Trueno cerró sus mandíbulas alrededor del hombro del lobo, sacudiendo violentamente. El líder de la manada aulló de dolor pero respondió rápidamente, mordiendo el cuello de Trueno. Trueno esquivó y empujó al lobo hacia atrás con su poderoso cuerpo. Alejandro gritó, sus ojos muy abiertos por el terror. «Papá». «Trueno». «Quédate atrás», gritó Esteban, agarrando a Alejandro con fuerza. Su voz estaba tensa por el miedo. Trueno luchó con todo lo que tenía. Esquivó y se abalanzó, sus instintos guiándolo. Su edad no importaba ahora. Años de entrenamiento, experiencia y pura lealtad lo impulsaron hacia adelante. Mordió con fuerza la pata del líder de la manada, obligándolo a caer al suelo. El lobo aulló, el sonido resonando a través de la selva. Los otros lobos vacilaron, el momento de debilidad de su líder sacudió su confianza. Trueno sabía que tenía que aprovechar la ventaja. Ladró ferozmente, su voz resonando como un trueno entre los árboles. La formación de la manada se rompió cuando algunos lobos retrocedieron, sus ojos inseguros. El lobo negro luchó por ponerse de pie, cojeando ligeramente. La sangre manchó su pelaje oscuro, pero no había terminado. Gruñó de nuevo, preparándose para otro ataque. Trueno se mantuvo erguido, su respiración pesada pero constante. Sabía que esta pelea no había terminado. «Tenemos que correr», gritó Esteban. «Trueno, vamos». Pero Trueno no se movió. Miró a Alejandro, sus ojos tranquilos y firmes. Había tomado su decisión. Esta era su misión final. El lobo negro cargó de nuevo, y Trueno lo encontró a mitad de camino. Los dos chocaron violentamente, dientes y garras desgarrando el pelaje. Trueno sabía que no podría mantener esto para siempre. Tenía que terminarlo ahora. Con un estallido de fuerza, arrojó al lobo al suelo y lo sujetó, sus mandíbulas cerrándose alrededor de su garganta. El lobo luchó, sus gruñidos se convirtieron en jadeos de asfixia. Finalmente, se quedó flácido bajo el peso de Trueno. La manada guardó silencio.
Uno por uno, los otros lobos se retiraron a las sombras, su líder derrotado. La selva volvió a estar tranquila. Trueno se quedó de pie sobre el lobo caído, su pecho agitándose. Se balanceó ligeramente pero mantuvo su posición. Se giró para mirar a Alejandro por última vez. Los ojos del chico estaban llenos de lágrimas. Trueno. Susurró Alejandro, su voz quebrándose. Las piernas de Trueno se dieron debajo de él. Se desplomó al suelo, su cuerpo exhausto y herido. Había dado todo para proteger al chico que amaba. Sus ojos se cerraron lentamente, su respiración superficial pero pacífica. Alejandro corrió hacia él, sollozando. No. Trueno, por favor. Esteban se arrodilló junto a ellos, sus propios ojos brillando con lágrimas. Puso una mano suave en la cabeza de Trueno. Tú, nos salvaste, susurró. Las orejas de Trueno se movieron ligeramente al sonido de la voz de Esteban. Dio una última y suave respiración, su cuerpo finalmente en reposo. Había cumplido con su deber, dando su vida para que Alejandro y Esteban pudieran vivir. El legado de lealtad y amor de Trueno quedaría grabado para siempre en sus corazones. Había completado su misión. Trueno había dado su vida para proteger a aquellos a quienes amaba.